Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. Mejor podcast del agro. Juan Martínez Doda, el podcast de Tu Vida. En Summit Agro pensamos en las malezas, pero también pensamos en vos. Por eso te ofrecemos Yamato Top, una fórmula líquida, más segura y más conveniente, que te brinda una gran estabilidad ambiental, altísima selectividad en los cultivos y excelente poder residual. ¿Algo más? Sí, también es banda verde. Yamato Top. Trata tu cultivo como se merece. Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Conociéndote. El colegio tenía un gran campo de deporte y nos juntábamos todos los fines de semana, nos dejaban ir y como era un colegio americano no jugábamos fútbol, jugábamos béisbol. Entonces siempre fui un queso al fútbol porque nunca aprendí. Mi padre tenía este amigo que en Navarro tenía un campo y me mandaba siempre en vacaciones de invierno una semana y en verano quizá más al campo. Ahí se me fue metiendo la pasión por el trabajo del campo. Mi plan B era estudiar arquitectura, tenía algo más de artístico, pero bueno, yo tenía un abuelo materno que era electricista, un abuelo paterno que era constructor y un padre que era técnico en radiotelefonía y una empresa de refrigeración, así que el mandato por ser el hijo mayor era que tenía que estudiar ingeniería. A mí me sirvió una mentalidad de negocios, de ver esto como una empresa y no como algo familiar. Están todas las técnicas reproductivas nuevas, si elegís bien la genética vas a avanzar muy rápido. Y si haces macanas, vas a hacer macanas muy rápido. Lo que hacemos es convertir pasto en carne. Entonces, no es simplemente genética de un animal, sino cómo producís pasto y cómo sos eficiente convirtiendo pasto en carne. ¿Tenés algo que te despeje la cabeza? Yo tengo un trato de intimidad con Dios en la oración, muy personal. Si pudiste subirte al DeLorean, ¿viste el auto ese de Volver al Futuro? Quizá aprovechar esa oportunidad para corregir algunas cosas que hoy haría distinto. Estar un poco más con Gabriela, acompañarla en la educación de los chicos, vivir un poco más con ellos y vivir un poco la vida, la infancia de mis hijos. Probá tus productos en el campo experimental PT Farm en Carmen de Areco, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos y conoce lo que hacemos en el Instagram @PTFarmAgro. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de tu vida, ya transitando la sexta temporada en estas charlas en las que quienes están vinculados al campo, a la producción de alimentos, cuentan su historia en el campo y más allá del campo. Los puedes escuchar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un rico guiso, entrenando, recorriendo lotes y, ¿por qué no?, regando las plantas del parque. Además, si les gusta lo que hago, ya en un plan fanático, pueden dar seguir en Spotify y YouTube para recibir notificaciones de nuevas publicaciones y estrenos. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Amadeo Derito, vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus. Nació el 26 de enero de 1958 en Lomas de Zamora. Es socio de Angus desde 1985 y empezó en la comisión directiva hace 7 años. Actualmente tiene campos en San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Además de productor ganadero de ciclo completo y cabañero, es productor lechero. Y si bien su abuela tenía unas vacas y uno de sus abuelos sembraba, no viene de una cuna rural. Su papá tiene una empresa de insumos para refrigeración, heladeras, aire acondicionado, compresores que ha ido evolucionando. De hecho, hoy son referentes con una amplia red de distribución y más de 80 empleados. Pensando en este negocio familiar, Amadeo estudió ingeniería industrial, después administración de empresas, pero en 1983 le propuso a su papá comprar campo. Y ahí empezó todo. Está casado hace 42 años con Gabriela, tiene 4 hijos y ya 7 nietos. A continuación, vamos a andar en su camino, las decisiones que lo fueron arriando hasta donde está hoy. Y claro está, hablaremos de las pasiones más allá del campo, la música, la cocina, los deportes, hobby, bueno, lo que ustedes saben que siempre hacemos acá en este podcast. Bueno, Amadeo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, un gusto escucharte como siempre y en el podcast que bueno, hay un montón de amigos que ya lo hicieron y todo, así que me toca a mí, me parece bárbaro. Che, bueno, Amadeo, para romper el hielo quiero proponerte un juego, como teletransportarte imaginariamente a ese momento en el que estabas vos con tu viejo, no sé dónde estaban, y que vos le dijiste, che, ¿y si compramos campo? ¿Y si reinvertimos esto en campo? ¿Cómo que te acordás de ese momento? Mirá, yo no me acuerdo mucho, esto después yo me había olvidado, en un momento mi papá me contó que había sido así, porque no me acordaba que había sido así. Y fue en mi oficina, creo que en un año él me dice, bueno, hay que retirar unas utilidades y recién me había casado y mi mujer navegaba y le gustaba el Tigre. Me dice, podés comprarte una isla en el Tigre y para ir a navegar, un barquito, dice, así lo aprovechás. Y entonces le digo, mira, ¿por qué no con la parte tuya y la mía no compramos un campo? Y se enganchó enseguida, porque yo creo que a él le gustaba, tenía amigos que tenían campo desde joven, por tradición de familia también, de una familia italiana que venían de trabajar la tierra. Por mi madre tengo una abuela gallega que también trabajaba la tierra, así que se le gustó enseguida y lo encaramos, se puso a buscar y tenía un amigo que casualmente en ese momento, por una división familiar, él estaba a cargo de un campo chiquito en Navarro y la familia había vendido el campo y estaba sin trabajo, así que lo llamó, se pusieron a buscar y así empezó la empresa agropecuaria. Bueno, Che, Amadeo, y contame de tu infancia ahí en Ramos Mejía. ¿Qué te acordás haciendo qué? ¿10 años, 12? mirá, fue una infancia muy linda. Mi mamá era maestra, esas maestras antiguas de Sarmiento que te tenían corriendo todo el día, pero para mí fue una gran ventaja. Yo iba a un colegio americano que daba cerca de casa, el Colegio Ward, y teníamos por la mañana todo el programa argentino y después a la tarde, hasta las 4 de la tarde, el programa de Estados Unidos. Me acuerdo volver de casa del colegio, mamá nos esperaba con el té y la merienda. Teníamos una hora para ver series, por ahí en esa época habíamos Combate, Los Tres Chiflados, no me acuerdo cuál más había. El zorro. Y después El Zorro, y, y después se apagaba la televisión, sacábamos los libros y nos tenía haciendo deberes y corrigiéndonos hasta un ratito antes de la hora de cenar que se ponía a hacer la comida. Eso es un gran recuerdo. Eh,
recuerdo mucho el colegio, era un colegio estaba con mi hermana, somos tres hermanos. Mi hermana tiene un año menos que yo y tengo otro que viene 12 años después, así que la infancia la compartí más con mi hermana. Y recuerdo el colegio quedaba a 3 cuadras, ir caminando al colegio, yo tenía 7 y la llevaba mi hermana de 6 de la mano, íbamos solos. Y mi mamá se quedaba en la vereda mirando, pero no pasaba nada, era todo muy tranquilo. En invierno pisando escarcha, pero bueno, era un barrio muy tranquilo. Y jugar en la calle con los amigos, y después a medida que crecimos un poco más, eh, el colegio tenía un gran campo de deporte y nos juntábamos todos los fines de semana, nos dejaban ir y jugábamos, como era un colegio americano no jugábamos fútbol, jugábamos béisbol. Ah, Entonces siempre fui un queso al fútbol porque nunca aprendí. Pero juntábamos a jugar béisbol con los compañeros ahí en el campo de deporte del colegio. Pero bueno, son buenos recuerdos. Y algo que recuerdo también mucho y que tiene que ver después con la vocación por el campo, es que mi padre tenía este amigo que te comenté que en Navarro tenía un campo y me mandaba siempre en vacaciones de invierno una semana y en verano quizá más al campo. Y era un campo chico donde había un tambo donde se ordeñaba a mano y aprendí todas las cosas que aprenden los chicos de campo, porque con los hijos de este hombre, después del ordeñe, íbamos en un carro a llevar los tachos al pueblo. Aprendí a agarrar caballo, aprendí a ensillar, también después a soltar los caballos y a apartar los terneros, porque antes los tambos se apartaban los terneros de las madres ujú. para que no la mamen de noche y se ordeñaba una sola vez a la mañana. Nos perdábamos los terneros y después cuando los teníamos apartados en un corral jineteábamos terneros. Un montón de recuerdos donde ahí se me fue metiendo la pasión por el trabajo del campo. Mm. Vos me habías contado cuando preparábamos la nota que los meses de verano de vacaciones, esos 3 meses, tu viejo te hacía un 3 por 3. Un mes para una cosa, era ir al campo, y los otros dos. Uno era atender el mostrador en el negocio de refrigeración. Atendí el mostrador cuando aprendí. Al principio empecé barriendo, haciendo el mate cocido para los empleados y después atender el mostrador y ahí fui aprendiendo. Y ese era un mes. Un mes en el campo de este amigo, haciendo trabajo de campo. Y un mes de vacaciones en Mar del Plata con mi mamá que se quedaba allá y mi papá que iba y venía los fines de semana. Así que mis Ujú. vacaciones eran de un mes, no eran de 3. Bueno, y llegó el momento de estudiar y elegiste ingeniería industrial, decía yo un poco casi como mandato familiar para continuar esto que ya venías laburando de familia, que había puesto ahí tu viejo. ¿Vos tenías un plan B? ¿Recordás que en ese momento pensaste en algún momento en otra cosa? ¿Pensaste en algún momento, después de tantos meses laburando ahí en el campo cada tanto, en hacer algo de campo en ese momento a los 18 o no? No, en ese momento no. Mi plan B era estudiar arquitectura. Me gustaba arquitectura, tenía algo más de artístico. Pero bueno, yo tenía un abuelo materno que era electricista, un abuelo paterno que era constructor, el abuelo italiano cuando vino era constructor, y un padre que era técnico en radiotelefonía y una empresa de refrigeración. Así que el mandato, por ser el hijo mayor, era que tenía que estudiar ingeniería. Me dijeron, bueno, arquitectura, ingeniería, más o menos lo mismo. Estudié ingeniería. Y ahí entré en ingeniería. Bueno, y en algún momento, ahora me va a decir el año en el que fue y cuántos años tenía, te fuiste a hacer una pasantía a Estados Unidos. Contame de esa experiencia que la hiciste, tiene la particularidad que la hiciste en una de las Torres Gemelas, que ya no están más, pero me interesa de eso, ¿qué experiencia personal te quedaste más allá de lo profesional? Sí, mira, era en 1977, había terminado yo la escuela secundaria, había recibido técnico mecánico y una empresa que trabajaba con la empresa nuestra nos proveía materiales de refrigeración y representaba empresas americanas que fabricaban válvulas, compresores, caños. Entonces fui a hacer una pasantía de 4 meses, trabajé en la Torre 1 del World Trade Center. Tengo muchos recuerdos de esa torre, comí abajo y bueno, fue cuando la tiraron abajo, fue un golpe para mí sentimental, pensar en toda la gente que estaba ahí y que yo había estado ahí. Como experiencia me sirvió muchísimo la experiencia internacional. Yo había estudiado en un colegio americano y hablaba inglés americano y eso fue una ventaja para trabajar ahí.
pero empecé a trabajar, como esta empresa exportaba a distintos lugares del mundo y tenía oficinas en distintos lugares del mundo, empecé a conectarme con gente que hacía lo mismo que nosotros en todo el mundo. Empresas de la India, empresas de China, de Sudáfrica, de Australia, las europeas. Entonces fue un entrenamiento muy bueno y después de haber hecho esa pasantía, cada vez que había una feria internacional, me llamaban para ir a ayudar y iba allá. Y me encantaba, era un trabajo que me gustaba muchísimo. Y fue una gran experiencia para mí que después me sirvió mi trabajo profesional en la refrigeración, porque cuando empezó a desarrollarse todas las cadenas de supermercados, yo había montado depósitos en Estados Unidos, concentraba los materiales de refrigeración y te podía abastecer todo lo que necesitaba un supermercado inmediatamente, y eso lo hice para Argentina. Después estuve vendiendo ahora supermercados en Brasil, incluso los primeros Walmart de China también les proveía todos los materiales. Así que fue una experiencia muy buena y a la larga rindió su fruto. Amadeo, te llevo de nuevo a la compra del campo ahí en Navarro en el 83. Me interesa saber cómo se fueron haciendo, pero sobre todo cómo fueron adquiriendo experiencia, porque ustedes no venían del palo, más allá del conocimiento que vos podías tener por haber ido esos meses a trabajar y todo, digo, esto era otra cosa. Entonces, ¿dónde buscaste experiencia? ¿En quiénes se fueron asesorando? ¿De qué manera como para ir poniendo en marcha eso y ustedes ir también aprendiendo? Mirá, cuando empezamos, compramos este campo, el encargado era este amigo de mi padre, que además me había formado mucho a mí de chico, y junto con él empecé a hacer el trabajo, que yo recorrer, ver de pasto, cuidar animales, el trabajo de campo, pero a su vez buscamos un asesor, un ingeniero agrónomo que estuviera en la zona para armar un proyecto, un plan de trabajo y un seguimiento. Entonces empezamos a trabajar con el ingeniero Bossi, que estaba en Mercedes. Teníamos una visita mensual donde definíamos un plan de trabajo, un plan de siembras, y para mí fue una experiencia buenísima porque era un día entero estar con él, un hombre que sabía un montón, que me enseñaba mucho, y empezamos a trabajar de forma ordenada. Después, a medida que fuimos creciendo, compramos después en La Pampa y en San Luis. Cuando compramos en La Pampa entré en un grupo CREA, el CREA Winca Renancó, y para mí fue un excelente aprendizaje, porque empecé a ver otras empresas, lo que hacían los miembros del CREA, con un asesor CREA, Oscar Satorre, también profesor universitario. Es un lujo pasarte un día con un profe y aprendes un montón. Y a través de los años, empezamos en ese CREA en el año 2000, parece que no, pero todas las reuniones y todo lo que aprendes te va formando en una metodología de trabajo. Entonces fui aprendiendo de esa forma. Y por otro lado, la formación de ingeniería te hace tener un pensamiento ordenado, métodos para medir, controlar. Me sirvió mucho. Así que bueno, fuimos aprendiendo y ahí vamos. Mm. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con eso de ser un outsider o de venir desde afuera. En este caso vos me decías que la ingeniería te sirvió para medir, bueno, y demás, pero ¿en qué crees que te sirvió no estar viciado, entre comillas, de algo que venga por ahí de generación en generación dentro del sector agropecuario y puedes decir, che, mira, esto lo veo de esta manera? ¿Crees que en algún punto te sirvió venir de afuera para algunas cosas más allá de eso técnico o específico que me decía? Sí, a mí me sirvió una mentalidad de negocios, hacer un plan de negocios, hacer un presupuesto, proyectar. No digo que no se hace en el campo, se hace, y los CREA lo hacen muchísimo y aprendí mucho en los CREA, pero sí una mentalidad de ver esto como una empresa y no como algo familiar. Pensar con idea de empresa, con armar equipos, tener gerentes, trabajar lo que son los recursos humanos, motivar gente, no algo que sea por una empresa familiar donde somos los miembros de la familia lo que hacemos todos. Una visión un poquito más externa me parece que me sirvió para crecer en eso. Em, Te hago una de genética y tiene que ver con qué avance te ha sorprendido más todos estos años que has ido creciendo como cabañero y bueno, productor de ciclo completo, pero qué cosa
¿qué herramienta quizás te sorprendió más o las maneras en las que hoy se pueden obtener esa información que vos decías? Mirá, están todas las técnicas reproductivas nuevas, la transferencia embrionaria en el pedigree, la IATF, la inseminación a tiempo fijo, te permite trabajar genéticamente y tener resultados muy rápido. Antes una vaca de pedigree te daba una cría por año, entonces para avanzar genéticamente era mucho tiempo. Hoy una vaca con transferencias le podés sacar un montón de crías por año, 40 o 50 las que sean, y con IATF podés usar un toro mejorador en un rodeo completo con inseminación. Es un arma de doble filo, porque si elegís bien la genética vas a avanzar muy rápido, y si haces macanas vas a hacer macanas muy rápido también. Entonces hay que hacerlo con conciencia. Entonces ese me parece un gran avance. El otro tema tiene que ver con el trabajo en la producción de pasto. En realidad lo que hacemos es convertir pasto en carne. Entonces no es simplemente genética de un animal, sino cómo producís pasto, todo lo que es producir pasturas, cómo lo producís, cómo lo aprovechás, y cómo sos eficiente convirtiendo pasto en carne. Digo pasto, hoy hay corrales, hay forrajes, toda una cadena completa. Y cuando te vas a zonas marginales, nosotros estamos haciendo cría en el semiárido en San Luis. Entonces, un campo que tiene una receptividad de una vaca cada 10 o cada 14 con naturales, cuando empezás a trabajar, trabajamos ahora con Digitaria, Llorón, incorporar pastos más productivos, aprovechamiento, apoteramiento, aguadas, vos cambiás esa receptividad de una vaca cada 10 a una vaca cada 3. Entonces, con trabajo estás aumentando mucho la productividad de los campos y con tecnología. Y el otro punto que también es lo mismo que hacer pasto, es en campos de monte, aparecen nuevas variedades de semillas, aparecen siembras aéreas, aparecen los drones donde vos podés sembrar en monte, manejo de piso de monte. Hay mucha tecnología que podés aplicar para producir este forraje y con eso producir kilo de carne, ¿no? Si fuese, digamos, todo esto que me dijiste, es donde estamos hoy. Si vos mirás más para arriba, digamos, el techo está muy lejos, digo, cosas que por ahí todavía son más experimentales, cosas que por ahí todavía la tiene un grupo que no es experimental, pero la tienen muy, 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 muy poquitos acá y recontra poquitos en el mundo. ¿Ese techo o esas cosas nuevas están muy lejos o no tanto? Mirá, el tema es que dónde está parada cada empresa. Los índices reproductivos todavía en Argentina son bajos. Tenemos que trabajar en índices, mejorar los índices de destete, mejorar los kilos de destete. Cada campo es distinto, pero tenemos mucho camino por recorrer. Hay empresas que están más en la punta y otras que están más atrasadas. Entonces, por ahí tenemos mucho trabajo. Y después, como te decía, también en producción de pasto y trabajar en la fertilidad de los rodeos. Ser muy exigentes, achicando los tiempos de servicio, eligiendo las vaquillonas que se preñan primero, subir mucho la fertilidad para subir esos índices. Después también desde Angus se está trabajando en identificar aquellos animales que son más eficientes convirtiendo alimento en carne. Eso es el consumo residual, que tiene que ver con la eficiencia de conversión. Se están identificando genéticamente cuáles son los animales que comen menos para producir un kilo de carne o que producen más con la misma cantidad de comida. Entonces, a futuro te diría que se va a ir cada vez más viendo esto. Y desde Angus también estamos trabajando para buscar la forma en que se promueva la búsqueda de marbling. Marbling es la grasa intramuscular, es una condición que a medida que se abren mercados más exigentes de carne, como Estados Unidos, te exigen niveles de grasa intramuscular de marbling altos, y es una condición genética, es propia de la raza, y se puede trabajar por selección en esa característica. Porque primero tenés que tener genéticamente esa condición y después por alimentación expresarla. Pero si no está genéticamente no la podés expresar. Correcto, correcto. Bueno, llegamos al ping-pong del podcast de tu vida, una sección característica ya. Y la primera pregunta es si tenés algo que te despeje la cabeza, que hagas por fuera de lo laboral
que te resetee para después volver al ruedo y bueno, resolver algunos quilombos que por ahí es difícil de resolver. Mirá, es algo muy personal y a veces me da un poquito de pudor decirlo, pero yo tengo un trato de intimidad con Dios en la oración, muy personal. Entonces, todos los días tengo mi momento de oración y es un diálogo con Él. Entonces, a la mañana estoy en el campo, antes de desayunar me levanto y salgo a caminar. Salgo a caminar y digo, bueno, comento con Él las cosas del día, el día anterior, lo que tengo que hacer, las personas que voy a tratar. Y a veces, si tengo un mal día, decir, bueno, lo que me pasó, tirame una soga que ando medio flojo. Eso es un corte que es a la mañana y a veces a la noche, después de comer también. Salgo a caminar por el medio del campo con una linterna y bueno, ese trato personal con Dios me ubica, me centra, te saca de lo de todos los días. Bueno, es bueno porque también como una especie de meditación y a veces, viste, uno se encuentra que en la cotidiana uno, te voy a hacer algo muy gráfico, pero respira cortito. Y yo me imagino, porque yo soy muy gráfico y me gusta hacer esto, en esas caminatas a la mañana o en esa caminata a la nochecita, en esta época más empochado, más abrigado, qué sé yo, pero digo, cuando respirás hondo y todo eso en esa charla que tenés, en tu caso con Dios, pero que te va como alivianando o limpiando también y ayudando a pensar más claramente, creo que también va un poco por ahí. Sí, te cambia la perspectiva, ves las cosas en la distancia y empezás a seleccionar un poquito lo urgente, lo importante, lo que a veces viste como muy complicado no es tanto, pones cada cosa en su lugar, me parece que es así. Bueno, deportes, hablamos un poquitito al principio, pero bueno, no sé si deportes que han sido en tu vida para hacer, para ver hoy, no sé, lo que quieras. No, mira, nunca fui un gran deportista. Cuando estaba terminando la escuela secundaria con un grupo de amigos, un año jugué al rugby, pero cuando entré en la facultad la largué porque la facultad me absorbía mucho. Estudié ingeniería en la UBA y era bastante bravo en esa época. Y después nunca hice más que ir a un gimnasio. No soy un gran deportista, no soy buen jugador de fútbol. Jugaba al béisbol cuando era chico, pero no es un deporte que vos puedas jugar en una plaza. No, acá no. Acá no, en otro lado sí, pero acá no. En la cocina, ¿cómo te va, Amadeo? ¿Tenés alguna especialidad? No, tengo una cocinera excelente en casa. Siempre fue un desastre para cocinar. Cuando era chico el asado lo hacía mi papá, cuando me casé, lo hace Gabriela. Ahora tengo un hijo y un yerno que son excelentes asadores. Así que vengo zafando hasta ahora. Claro. Un buen compañero de parrilla ahí, ¿no? En eso sí, bien de charla y compañero de parrilla. Me acuerdo cuando mi viejo lo hacía también, lo acompañaba, le hacía el vermú, una picadita, pero el asado lo hacía él. ¿Series, películas? ¿Qué te gusta mirar cuando te pones a mirar algo? ¿Acción, aventura? ¿Por dónde vas? Mirá, me gustan los policiales, me gusta la acción. Ahora estamos viendo con Gabriela un policial inglés que se llama Vera. Lo estamos viendo temporada completa, cada uno dura como 1 hora y media. Pero me gustan esos policiales ingleses o escandinavos también, que ahora hay muy buenos. Y algunas de acción, una serie que me encantó mucho, la vi hace unos años, que se llamaba Homeland, de espionaje. Me encantaba mucho. Ese es el tipo de series que me gustan y películas. Música también, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta cuando pones algún cantante en particular, algún grupo? Mirá, me gusta todo. Por eso yo soy de la época de cuando era adolescente, la época de los Beatles. Entonces era famoso. En esa época todos estábamos con los Beatles. Pero hoy voy viajando, escuchando música. Me encanta Lady Gaga, todo lo que hace, porque tiene todos los estilos. Me gusta canciones en castellano románticas. Gabriela le gusta, cuando estoy con Gabriela le gusta mucho el flamenco, la canción española. Y nos gusta en realidad de todo, sobre todo tirando lo romántico, en cualquier idioma, en inglés, en italiano o en español, me gusta más.
Hola Juan, bueno, al final no elegí el tema, pero me gustaría dejarte que vuelva, de Juan Valderrama. Me lo mandó mi mujer Gabriela cuando estuve internado en plena pandemia por COVID en agosto del 2020, y bueno, una época difícil porque no había vacunas y creo que de cada 3 que entraban internados, uno no salía. Así que bueno, me trae recuerdos muy buenos de esa época. Y los bares llenos, los gritos, los goles, que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles, que vuelvan por Dios los niños al cole. Si pudiese tener algún superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener? No sé cómo se llama, eso creo que es la traslocación, que podés estar, si yo quiero estar ahora en Rancún, que son 650 kilómetros, no tener que agarrar la camioneta 6 horas, sino, no sé, tocar los dedos y estar allá. Y volar, estar en todos lados, vencer la gravedad y el tiempo para llegar a todos lados, me encantaría. Está bueno. De cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Si pudiste subirte al DeLorean, ¿viste el auto ese de Volver al Futuro? Y ir a algún lugar en la historia de la humanidad o en tu propia historia de vida anterior, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A qué momento? ¿A qué situación? ¿A qué época? Mira, me gustaría ir, quizá aprovechar esa oportunidad para corregir algunas cosas que hoy haría distinto. Me gustaría ir a los primeros años de casado, estar un poco más con Gabriela, acompañarla en la educación de los chicos, vivir un poco más con ellos, sacarle un poquito más de horas al trabajo, que le metí mucho al trabajo y a los viajes, y vivir un poco la vida, la infancia de mis hijos, que se me pasó muy rápido y capaz me perdí un montón de cosas. Sí, difícil esa época, porque uno está en la construcción profesional y no sabe que, bueno, va escalando, suma hora, qué sé yo, pero a su vez están creciendo los hijos y la familia y la casa. Como que se dan en esa misma época esas dos cosas, porque si esa época te viene hoy, que uno ya está hecho y ya sabe, bueno, no, esto no lo agarro porque la verdad que no, y tal cosa, ¿no? Como que... Pero bueno, ahí uno no sabe, no sabe si esto va a ser lo último. ¿Sabés qué? También yo soy de una generación que teníamos algunos preconceptos un poquito más machistas que ahora. Entonces en la casa los chicos eran un tema de las mujeres, los hombres estamos en el trabajo, y que un hombre se meta mucho en eso no era normal. Yo veo a mi yerno, mi hijo, que cómo están con los chicos, cómo se ocupan y todo. Me hubiera gustado un poquito más ser como son ellos ahora. Está bueno. La última tiene que ver con si sos feliz laburando en el campo y qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy. Viste que a veces uno tiene un abanico de cosas que hace, pero hay algunos días en particular o alguna actividad en particular que las disfruta más. Sí, yo mirá, soy re feliz con la vida que tengo, la verdad que estoy muy contento, me gusta mucho mi trabajo, es un privilegio poder trabajar en lo que te gusta, no todo el mundo puede trabajar en lo que le gusta. Entonces me parece que es un privilegio y estoy muy feliz con eso. Y de trabajo en el campo lo que más me gusta es recorrer rodeos, meterme... Antes iba a caballo, ahora no me subo tanto porque me duele la cintura, pero en camioneta ir viendo un buen rodeo de madres uniformes, terneros parejitos, bien criados, es lo que más disfruto. Por un rodeo de cría es lo que más me gusta. Me gusta ver un corral de novillos bien terminado, me gusta ir al tambo y ver cómo se aprovecha el pasto. Es un paseo, no es un trabajo. Bueno, Amadeo, gracias por el rato, espero lo hayas pasado lindo. Me la pasé muy bien y además para preparar la charla es muy bueno sacar ideas y traer buenos recuerdos, porque a veces te olvidás. Un abrazo, gracias. Gracias. Chau, chau.